Y lo hacemos con una mesa de debate sobre política de cohesión de la Unión Europea en Canarias, con representantes de los grupos parlamentarios del Parlamento de Canarias y la moderación de la periodista y editora del programa Parlamento de Radio Televisión Canaria, Marta Modino. Esther González, que es diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias. Buenas, gracias Marta, gracias a todos los que están, los asistentes, incluso los que nos ven o nos siguen a través del streaming, y buenas tardes casi a todos y a todas. Yo lo que quiero plantear es a la Unión Europea en este momento no se entiende sin la política de cohesión. De hecho, la diferencia entre la Unión Europea anterior y la actual la marca precisamente esa política de cohesión que antes era una unión y de países con temas exclusivamente económicos, o sea, por dinero, y ahora la política de cohesión esa que va marcada a reducir las diferencias estructurales entre las regiones de la Unión y el desarrollo equilibrado entre esos territorios y en las personas que viven en esos territorios, es lo que marca un antes y un después en la política europea. Una política que de hecho lleva un tercio del presupuesto europeo, con lo cual se da una dimensión de la importancia que tiene. Y si hay algo que caracteriza específicamente el interés y el objetivo fundamental de esa cohesión, de esa reducción de las diferencias estructurales entre la región, es precisamente las condiciones de regiones ultraperiféricas de 9 regiones de la RUP, porque es que específicamente, o sea, somos regiones que tenemos similares características, pero absolutamente diferentes al resto de los territorios de la RUP. Nuestra aislamiento, nuestra insularidad, territorios pequeños, fragmentados obviamente, territorios pequeños con escasos materias primas o recursos naturales, y que además con incapacidad de llevar a cabo economías de escala hacen que seamos territorios con una difícil o muy complicado el desarrollo de cara al futuro. Y eso, y el hecho de ese reconocimiento por parte de la Unión Europea, que de hecho no lo tenemos reconocido en España, yo creo que es algo que marca y que identifica claramente el interés y la apuesta decidida de Europa por precisamente esa unión, ese hecho de que haya un desarrollo equilibrado en todas las regiones, o sea, que nadie se quede atrás, en definitiva. Como siempre, cualquier política que lleve, da lo mismo la que sea, tiene un marco financiero, porque sin marco financiero aquí no solucionamos, ninguna política puede evolucionar, y el marco financiero que ha establecido la RUP pues para el 21-27, desde luego para Canarias yo creo que ha sido positivo. En un contexto donde con el Brexit el Reino Unido sale, siempre la perspectiva era que íbamos a perder, y resulta que no, que nos hemos quedado con aproximadamente los mismos fondos que teníamos en el marco presupuestario anterior. Además, hemos mantenido la cofinanciación del 85%, algo que nos costó muchísimo pues mantener. Hemos pasado del fondo RUP de 30 a 40 euros por habitante. Los fondos para el programa MAC los hemos incrementado, y además ha incrementado el número de países con el que se va a relacionar, lo cual yo entiendo que lo primero sería felicitar a los negociadores, porque me consta que no fue nada fácil. Aquí está Alicia, que sabe, estaba en el gobierno, sabe más que yo de o lo vivió más que yo, pero la realidad es que fue bueno. Eso no significa que no tenga lagunas o no tenga deficiencias de cara a nosotros. Una de las deficiencias, por ejemplo, es la inclusión dentro de los fondos del Fondo Social Europeo de más cantidad de fondos pues para pobreza y para inclusión social. Eso es algo que podría, o sea, que nos vendría bien, y que además por primera vez se incluyó en el Fondo Social Europeo, que nunca ha estado, pero con una dotación que, bueno, no
entendemos que no es la suficiente, pero que podría ser uno de los puntos a tratar. Y luego está un éxito, en el caso de Canarias, en lo que se refiere a la obtención de recursos. Yo creo que un éxito en el cambio de postura de la Unión Europea con respecto a qué es lo que quiere implementar, que es la sostenibilidad, la digitalización bueno, por supuesto, la conectividad, la resiliencia y la unidad social, o sea, el que hombres y mujeres europeos tengan los mismos derechos, deberes y que evolucionen y se desarrollen en la misma medida. Gracias, señora González. Gracias, Marta. Bueno, yo quería un poco continuar de alguna manera con lo que estaba comentando antes. Perdón, porque la alergia me ha... Yo quiero poner en evidencia lo que antes decía José Miguel, le doy la razón, pero vamos a ver. Los fondos 21-27, estamos hablando de 5.000 millones de euros, quiero decir. 5.000 millones de euros que pueden ser 900 y pico euros anuales en Canarias, ¿no? En unos presupuestos que podemos tener de 11.000, 10.000 millones de euros. Son importantes, pero no significa que sean la solución a los problemas de Canarias. Es verdad que al margen de esos 5.000 también están las ayudas de lo que se puede, o sea, lo que viene por ayudas de Estado, que permite que nuestros pues bueno, beneficios fiscales de la RIC pues estén operativos. Pero lo digo por sentar la base de que no es la solución, o sea, no dependemos de Europa para sobrevivir. Es importante, pero no es la única fuente. Aparte de eso, sí que con respecto al antes y al después de Europa, la Europa económica, la Europa social, por decir así, yo creo que marcó un antes y después la pandemia, el COVID, en tanto en cuanto las políticas que llevó a cabo Europa en el año 2008, cuando la crisis financiera, fueron políticas al revés de recortar gastos y de centrarse en los temas financieros, en la banca y demás. Y sin embargo, una política de reducción. Ahora lo que ha hecho es lo contrario, ha hecho una política expansiva, una política anticíclica, precisamente para eso, para las personas, para ayudar a que no se hundieran las familias ni se hundiera pues la economía y las empresas. Creo que eso sí marca, o eso sí es una definición, o sí determina esa situación de la cohesión territorial que predica o que plantea la Unión Europea. Ahora, otra cuestión. En este momento, o sea, aparte de los fondos ordinarios, ha sacado Europa con los fondos extraordinarios, los Next Generation, REACT-EU, MRR, con la cantidad de dinero que ha tenido que poner por la guerra de Ucrania y por la que va a tener que seguir que tiene que poner. Hay una realidad, o sea, la financiación, el sistema financiero europeo está tensionado, ¿no? Entonces, claro, es verdad que tenía una flexibilidad, pero claro, el dinero finito, se acaban los fondos. Y ahí está el abordar, o sea, puede tener problemas aquí en adelante en abordar pues desafíos como los que ha tenido que abordar en estos años. Y mi conocimiento, lo que sé es que se están planteando el cómo ir ahora adelante. Y en este momento donde estamos en la parte media, que es la de revisión, ese planteamiento está siendo muy importante. Y aquí hay dos cuestiones, o reduces gastos o subes ingresos, no hay más. Y hay cuestiones que creo que nosotros, como todo el mundo, pero Canarias y como región ultraperiférica, tenemos que estar muy pendientes porque nos pueden afectar y mucho. Uno de los planteamientos que he oído por ahí es que el impuesto a sociedades, el normal y corriente, no hablamos del 15% mínimo, no hablamos de 750 millones, hablamos del impuesto a sociedades, haya una parte, una cuota, un tramo que vaya a Europa, o sea, que sea para Europa. Eso significará que el impuesto de sociedades, pues, crecerá y que pudiera además acabar con nuestros instrumentos fiscales del REF.
La otra planteamiento es el tema del mercado de comercio de emisiones de CO2, que nosotros estamos exentos hasta el 30, pero que es un problema que no podemos olvidar porque el 30 es mañana. Y yo, dentro de lo que hablas o planteabas de peticiones, yo planteé una antes que era el que se incrementaran los fondos del Fondo Social Europeo, los fondos destinados a la pobreza y a la exclusión social porque somos en España el territorio con más grave pobreza y exclusión social. Y después otra cosa que ya la hicieron en Francia, que era la posibilidad de que en los territorios o las regiones ultraperiféricas hubiera una cuota específica en las elecciones al Parlamento Europeo de diputados europeos de las regiones ultraperiféricas, que estuvieran representados las regiones ultraperiféricas en Europa específicamente. Gracias, señora González, Esther González, ya para concluir. Yo creo que los puntos en comunes han sido muchos, pero vamos a resumirlos. Yo te lo dejaría a ti, que nos has oído a todos. En cualquier caso, yo sí en el sentido de finalizar, creo que es importante el reconocimiento que Europa tiene de Canarias, de región ultraperiférica, que no lo ha tenido. De hecho, no lo tenemos en España. Creo que eso es importante, pero también creo que es importante el que metan en su ADN, tanto en Europa como creo que nosotros lo tenemos, que en el gobierno estatal, el que eso significa algo, y no significa darnos un poco más de dinero, sino significa que las políticas y las normas europeas tienen que adaptarse a las regiones ultraperiféricas, algo que cuesta mucho conseguir. Y luego, en segundo lugar, y para finalizar, es decir, también tenemos que ser conscientes que el dinero nos llega, el dinero, subvenciones, y tal. No, hay que tener primero una evaluación de los objetivos y saber qué efecto multiplicador tiene ese dinero, pues para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. Y para eso hace falta menos rigidez en los fondos, la justificación de los fondos, y más eficiencia en las administraciones canarias para llevar a cabo el ejercicio y el desarrollo de todas esas actuaciones. Muchas gracias también a Esther González, diputada del Grupo Parlamentario Nueva Canarias.